Doc, yo más tengo una duda. Nos comentó que iba a ser ciclo de vida familiar. No, les quedamos que era, así como usted me dio el programa, estaba clasificación tipológica, ¿eh? Pero si quiere vemos ciclo, Perfecto. pero si quiere Sí, vemos ciclo porque de usted me vida. lo mandó, ya ve que habíamos comentado sobre unas cuestiones de que iba a dar unos temas extra, y en el último mensaje que me envió, me dijo que íbamos a ver ciclo de familia, Me habría ciclo equivocado de vida de entonces. Pero si familia. quiere vemos, no hay problema, ¿eh? Pero yo creo que, este, por método, sería más importante ver esta parte primero y después ya ver ciclo de vida familiar para que entonces ya tengamos toda esta parte completa y la clasificación. Perfecto, Entonces, Doc, perfecto, pues, nos acomodamos a lo que usted, este, porque de hecho, diga. ciclo evolutivo es muy corto, es relativamente corto para poderlo explicar. Sin embargo, esta clasificación de tipologías, yo creo que la vamos a dividir en dos porque está muy larga. Y de hecho les voy a presentar un material que pocas veces hemos presentado con la residencia. Es un material, es el material completo casi completo de tipologías. Me faltaron algunas tantas que no pude anexarle a la presentación, pero yo creo que para la segunda clase ya las tenemos completas. Estamos hablando de 150 diapositivas en promedio. Que esta clasificación tipológica, me atrevo a decir que ninguna sede de la residencia tiene tanta información con respecto a tipologías. Entonces, por eso se me hace importante que lo veamos ahorita y ya en la siguiente, en el ciclo evolutivo de familia y todo lo demás, se los damos en el tiempo en que nos toca y que nos corresponde para que no haya tanto problema. Entonces, a mí sí me interesaría que esta parte la viéramos ahorita para que pudiéramos en un momento determinado tener todo el bagaje completo y no perderle al hilo de la primera reunión que tuvimos y a seguirnos con toda esta completa. ¿Qué le parece? ¿Les parece bien? Adelante. Ok. Bueno, eh, este tema ustedes lo tienen como clasificación de familias, de cómo clasificar familias, y en la mayor parte de artículos que hay en la literatura se habla de clasificación y muy poco se habla de tipología. Entonces, nosotros estamos hablando básicamente de tipologías porque son los diferentes tipos de familias que hay de acuerdo a las características del estudio que se haga. Entonces, ahí ya tenemos una primera diferencia con todo esto, aunque podríamos considerarlos como sinónimos, en realidad no son sinónimos, porque una cosa es clasificar y otra es tipos de familias. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Es una de las aclaraciones que hay que hacer porque a final de cuentas van a encontrar en toda la información que se da, este punto no le dan mucha importancia en muchos aspectos y sin embargo es de los más importantes que se tendrían que estudiar en el manejo de abordaje de familias. ¿Y por qué tendríamos que abordarlo? Vamos a ir viendo algunas cuestiones de aspectos generales de todo lo que es la tipología familiar. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al momento, no hay ningún problema, nada más me interrumpe y todos vemos el comentario, o escuchamos el comentario. Entonces, la primera parte es estos aspectos generales de la tipología familiar. Tenemos que considerar algo fundamental y algo básico para todo esto, que mucha gente lo ve, mucha gente lo entiende, pero no termina de asimilarlo al 100%. Primero, la familia no es una unidad que sea homogénea. O sea, no todas las familias son iguales. De hecho, todas las familias tienen una gran diversidad, son tan heterogéneas que cada una tiene una característica y puede compartir otras características con diferentes familias. Por eso decimos que no es una unidad homogénea, sino que es
más bien es heterogénea. Y esto hace que haya un número diferente de familias en el contexto social, dependiendo de características sociodemográficas, de organización hogareña, de cómo van variando con el tiempo, las transformaciones económicas que van habiendo, la demografía y la cultura y el contexto social. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que nos va a dejar la pandemia que tenemos ahorita es que muchas familias van a modificarse. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Pues es precisamente la parte que a nosotros nos interesa que podamos ver. Este tema, de una u otra forma, está directamente ligado al concepto de familia. O sea, si ustedes vieron la vez pasada, los conceptos que vimos de familia tienen mucho que ver con el cómo se conforma la familia, el cómo se describe a la familia y con qué características vamos a estar viendo todo esto. Entonces, esto es prácticamente un tema ligado al primero. Es algo que está relacionado con nuestra especialidad, porque al final de cuentas es parte de lo que tendríamos que ver. Y tenemos que darle la importancia tanto al concepto de familia, a la definición de familia, como al concepto de tipología familiar, para entender todo lo que va a suceder más adelante. Yo les decía, si yo no entiendo el concepto de familia y no entiendo qué tipo de familia es, difícilmente voy a poder tratar de entender qué es lo que está pasando en esa familia y por qué es lo que está sucediendo. Hay dos temas que son importantes y que tienen relevancia para el estudio de la tipología familiar, y no nada más para el estudio de la tipología, sino para el estudio de la propia familia como tal. ¿Cuáles son? El primero es la antropología social y el segundo es la demografía. Estos dos aspectos son importantes porque de una u otra forma nos van a dar las características de cómo es que se mueven las familias y con qué características se van llevando elementos que van a conformar la dinámica de una familia. Por un lado, la antropología social nos va a decir el qué, el cómo y para qué cambian las familias y la demografía, cómo se distribuyen. Y nos faltaría un tema, un tercer tema más amplio, que sería el de la sociología, que nos diría para qué es esto. Pero aquí la antropología social y la demografía nos dicen el cómo y el por qué y cuáles son las causas por las que se modifica la estructura de la familia. Y aquí ya surge un tema importante. De lo que vamos a estar hablando prácticamente va a ser de estructura familiar, pero la estructura familiar no en el concepto que se maneja en terapia familiar o como lo manejan otros autores, sino en el concepto de cómo se conforma una familia y qué características tiene esta estructura para poderla entender como tal. Entonces, es importante este tema de la tipología familiar porque es la que nos va a dar el estudio de la estructura familiar completo y nos va a referir aspectos dinámicos de la familia y nos va a referir cómo está conformada para su estudio de la familia, pero nos va a dar el punto de vista social y por tanto tenemos que entender que la estructura familiar, y aquí viene una pregunta para esta pregunta sería para residentes de segundo año y tercer año, aunque para los de primero también quedaría. ¿Qué estudia la estructura familiar y en qué apartado del estudio de salud familiar se describe la estructura familiar y cómo se describe? Entonces, los elementos básicos de la estructura familiar desde el punto de vista social, que es de donde lo tenemos que tomar, el primer punto es la tipología familiar, el segundo punto son las funciones familiares y el tercer punto son el ciclo evolutivo de la familia. Estos tres primeros puntos, si ustedes se dan cuenta, son de los mismos temas que ustedes me refieren siempre, pero son los que están en la estructura, que podríamos decir que son los aspectos, entre comillas, estáticos del estudio de la familia. Y digo entre comillas estáticos porque eso siempre los tenemos que estudiar y dependiendo de la clasificación tipológica que utilicemos, tiene pocas variaciones. Pero, por ejemplo, el punto 4, que son condiciones socioeconómicas de la familia, lo vamos a ver en un apartado diferente, al igual que el estudio de las crisis familiares. Pero si ustedes se dan cuenta, esta clasificación de estructura familiar no la encuentran más que en los libros de sociología, porque a final de cuentas esto es donde está metido y donde está inmerso todo el punto central de lo que es el cómo se mueven estas familias. Entonces, la tipología familiar la vamos a estudiar dentro de la estructura familiar
Y la pregunta que hacíamos, ¿en dónde está? Está en el punto 4, en el punto 5 del estudio de salud familiar. ¿Qué dice estudio de la estructura familiar? Nada más que ahí ya le metimos nosotros una variante porque está la tipología, las funciones, el ciclo de vida y está la dinámica familiar, que es donde vamos a estudiar la mayor parte de elementos de la familia que tienen que ver con su funcionamiento o la funcionalidad familiar. Entonces, si ya tenemos esta parte de lo que es la estructura familiar, ahora tenemos que entender que la tipología familiar va a ser la primera aproximación que vamos a tener para tratar de entender lo que es una familia, entender cómo se conforma, qué tipo de relaciones vinculares hay y para que nosotros entendamos quiénes son los que habitan en esa casa. Por ejemplo, ustedes saben quién está en su casa, sí, pero qué tipo de relaciones familiares tienen entre ustedes y con qué características las ven. Eso es lo que nos interesa a nosotros para tratar de llegar a un diagnóstico más adelante de la salud familiar. Entonces, algo que tenemos que tener bien claro es que si no conocemos el armazón del grupo familiar, no podemos investigar las demás cosas que hay. O sea, no podemos investigar cómo están las relaciones, los roles, las funciones, etcétera, etcétera. Y no podemos estudiar tampoco el ciclo de vida familiar si no sabemos cómo se conforma el armazón. Entonces, este armazón, de una u otra forma, es el que ya vamos a tener bien clarito y bien puesto para poder entender cómo se va a dar después toda la relación completa de la familia en función de lo que nosotros vamos a estudiar para lo que nosotros queremos, que es estudiar la salud familiar. Entonces, con estas características, tenemos que entender que la estructura familiar no es un fenómeno que esté estático. Constantemente están cambiando los conceptos y las características de la estructura familiar. Y cuando hablamos de tipología familiar, este cambio está siendo tan dinámico que en un momento determinado nos tiene que plantear preguntas y preguntas muy concretas en cuanto a cómo están cambiando las familias. Por ejemplo, tal vez ahorita tengamos en este estado de la pandemia, tengamos un punto que nadie le ha puesto atención, pero que tenemos que ponerle atención para la investigación más adelante de algunas características. La familia en donde se muere el papá y la mamá por infección de COVID y que no estaban preparados para que llegara, que vivían con 2 hijos en la misma casa, ¿cómo va a quedar la tipología de esa nueva familia o cómo cambia de un día para otro la tipología, pero también cómo cambia el ciclo de vida, pero también cómo cambian las funciones y cómo cambia la funcionalidad de esa familia y cómo se genera un nuevo estado de salud en los miembros que se quedan en esa familia? Entonces, no es un fenómeno estático, es un fenómeno de constante cambio que lo tenemos que estudiar en función del momento histórico en el que lo estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un momento histórico fundamental en relación a la pandemia que tenemos y que está afectando a todo el mundo. Pero también depende la etapa del ciclo de vida familiar en que se está viviendo. Por ejemplo, el caso que yo les decía, si se muere el papá y la mamá y tiene un hijo adolescente y un hijo en edad escolar, ¿cómo cambia la vida para esos 2 adolescentes? Que sería diferente si esos 2, el esposo y la esposa que mueren, tuvieran solamente hijos ya adultos en etapa de adulto joven. Entonces, obviamente, la perspectiva de las 2 familias cambia, ¿sí? Y esto lo vamos a ver y lo vamos a encontrar cuando estudiemos determinados acontecimientos a los que se va a ver sometida la familia. O sea, por ejemplo, esta familia que se le muere el papá y la mamá, que viven una etapa de duelo, pero que no se supera el duelo, ¿cuál va a ser el padecimiento más frecuente que puedan llegar a desarrollar más adelante secundario a este evento crítico? Y obviamente ahí tenemos que tener en cuenta los antecedentes mentales y psicológicos de la familia y de los miembros que se quedan ahí. Entonces, la importancia de saber qué tipo de familia es y cómo es que se mueve la estructura está en función de estos elementos. También tenemos que considerar otro punto importante, todo lo que sucede con los cambios individuales que yo tengo, tienen que ir cambiando. Yo cambio socialmente o individualmente de acuerdo a cómo cambia mi sociedad y cómo cambia mi grupo social. Fíjese, dice que se vive y se pertenece de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, por lo que las modificaciones surgen en la sociedad, inciden directamente a la organización familiar y viceversa. Y esto tiene sentido. Todo lo que pasa en la sociedad, todos los movimientos sociales que se den en el grupo,
siempre van a influir en el individuo y esto va a influir para que conforme una nueva familia cambie su familia o me la modifique en varios de los aspectos que tenemos. Uno de los puntos importantes es que, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el movimiento de la música como tal, como movimiento social, tiene una moda, pero como la molden los individuos, a ellos mismos los puede cambiar y a su casa pueden llegar y escuchar una música muy específica que a lo mejor a los demás miembros de la familia no les gusta. En comparación con la salud es exactamente igual y con cualquier otro aspecto que ustedes puedan ver de la vida diaria. Pero ¿cuáles fueron los aspectos que influyen en el cambio de la familia, pero en nuestro país, básicamente en México? ¿Qué es lo que hace que estos cambios sean importantes e influyan en ella? El primer punto que tenemos que entender es la migración. Acuérdense que mucha de la migración que tenemos nosotros está yendo del centro de la República y del sur de la República hacia el norte. Entonces, tanto de las familias que se quedan sin un miembro como de las nuevas familias que se van a formar en el otro extremo de la migración, cómo se cambia la conformación de estas familias. En unos se quedan sin un miembro, pero en otros van a formar nuevas familias. Entonces, hay que entender este movimiento de la migración y hay que entender también la incorporación de la mujer al campo laboral. Esta parte de la incorporación de la mujer al campo laboral que nos está haciendo que la conformación de familia sea completamente diferente. Acuérdense que muchas mujeres trabajan y los hijos se van quedando con los abuelos y entonces los abuelos se convierten en papás sustitutos y eso hace que los niños tengan una personalidad completamente diferente. Los movimientos sociales, tanto en el campo laboral como en el campo educativo, el ingreso de la mujer hacia más campos laborales, hacia más estudio, a más eh, oferta que tiene de lo social, hace que esto también tenga un efecto directo en la conformación de familias. Les pongo un ejemplo. Las mujeres y los hombres actualmente no se quieren casar y no quieren conformar familias. Y si llegan a conformar familias, ¿por qué no quieren tener hijos? Entonces, estos movimientos sociales que están dando y que están inclusive dando pauta a una forma de ver familias que las vamos a ver más adelante, tiene tanta influencia en cómo se están conformando familias en determinados grupos sociales. El otro punto son las políticas de género instaladas al interior de la familia. Acuérdense que ahorita hay un movimiento social muy fuerte en cuanto a la identidad de género, a la relación de género, y es la que nos está dando toda una batalla grande para la conformación de familias y lo que les decía, la mujer y el hombre que pelean su derecho a ejercer en su propio cuerpo lo que mejor consideren necesario. Y finalmente, la unión de parejas del mismo sexo. O sea, todas estas características de las uniones de parejas del mismo sexo que nos están formando familias y que nos dan una dinámica, también tienen una forma muy específica de cómo mantienen su salud y su enfermedad. Entonces, ¿qué características tiene cada uno de ellos y con qué características se va moviendo en este aspecto, en estos 5 aspectos para poder entender cómo es que las familias se están moviendo? Pero ¿cuál es el campo más importante? ¿El de la migración? ¿El del ingreso a la mujer al campo laboral? ¿Los movimientos sociales? ¿Las políticas de género? ¿O la conformación de parejas del mismo sexo? ¿Qué es lo que le está pegando más a las nuevas conformaciones de familias que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo y manejando directamente? Ahora, ¿cuáles son los aspectos particulares de las tipologías familiares? ¿Qué es lo que incide directamente? Si estos fueron, si los 5 puntos anteriores fueron aspectos generales que influyen en la conformación de familias, ¿cuáles son los aspectos particulares que influyen en la tipología familiar? Bueno, estas nos las podemos explicar con este cuadrito tan sencillo y tan práctico, en donde vemos las nuevas familias, vemos la estructura o tipología familiar en verde, pero si se van sobre las manecillas del reloj, viene primero el contexto socioeconómico y cultural, luego vienen los factores sociodemográficos en una doble flecha, luego viene el ciclo de vida familiar, el cómo afecta a la conformación de nuevas familias, las funciones familiares y la dinámica familiar. Estos 5 aspectos también influyen directamente en cómo se van a conformar las familias y para eso vamos a ser un poquito más cautos. El contexto sociocultural. ¿De qué manera el contexto sociocultural influye en lo que nosotros estamos mencionando? Bueno, influye de una manera muy específica y muy concreta. ¿Cuál es esta manera?
Cuando nosotros vemos la conformación de parejas, y si ustedes ven el momento que se vive actualmente, las relaciones de parejas tienen un solo camino. Y los autores la han llamado el camino a la cama. ¿Por qué le llaman el camino a la cama? De que yo conozco a una mujer, ¿cuánto tiempo pasa en que yo esté caminando directo hacia la cama? Si esto se lo preguntamos a los adolescentes, se van a dar cuenta que es mucho más fácil, mucho más rápido, y por eso tenemos un montón de embarazo en adolescentes. Las relaciones de pareja ahora se hacen de una manera tal en que el punto central ya no es tanto una relación interpersonal o un vínculo afectivo, sino más bien un vínculo físico, y ese es el que los lleva a los autores en la sociología a hablar del camino a la cama, y es el que nos lleva hacia ese rumbo. El segundo punto es el divorcio y el feminismo. ¿Cuál es el papel que está jugando en el contexto sociocultural el feminismo? ¿Cuáles son las motivaciones y los objetivos del feminismo? Y cómo el mismo feminismo está llevando a que haya un mayor número de divorcios en las relaciones de parejas y que esto esté modificando la conformación de las familias como tales. El trabajo femenino y masculino. ¿Cuál es el trabajo más remunerado, el masculino o el femenino? Pues en teoría el masculino es el que está más remunerado y obviamente este trabajo, al pagarle más al hombre, la mujer gana menos y ahí tenemos una lucha que está también generando una serie de conflictos en comparación de cómo vamos a poder mantener las relaciones familiares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en una familia trabajan el papá y la mamá, pero la mujer gana más dinero que el papá? Y esa es una cuestión completamente interesante que tenemos que manejar. El cuarto punto es la elección y el ciclo evolutivo de pareja. El ciclo evolutivo de pareja que nos va a llevar al quinto punto, que es el noviazgo, y que tiene características importantes. Pero, por ejemplo, en el ciclo evolutivo de pareja, ¿cómo elegimos pareja? ¿Cuáles son los criterios para elegir pareja? ¿Cuáles son las características, el objetivo de elegir una pareja? ¿Cuál es el ciclo evolutivo hasta antes del matrimonio del noviazgo, por ejemplo? ¿Cuáles son las características del noviazgo? ¿Qué características debe de tener? Y, por ejemplo, en teoría estamos hablando de que el noviazgo debería de tener autonomía, debería de haber un proyecto en común que no tenemos porque realmente no hay un proyecto en común, que debería de haber acuerdos, que debería de haber valores y respeto, pero inclusive desde el noviazgo es donde empieza la violencia intrafamiliar. Y ahí no hay respeto, entonces obviamente, que debería de haber reciprocidad en todo lo que se lleva de relación de pareja, que debería de haber confianza, que debería haber una formación muy clara y muy concreta de lo que es la familia. Y un punto importante es que en el noviazgo nunca hacemos un proyecto de vida. O sea, el noviazgo es como una etapa para conocerse y a ver qué sucede y a ver qué pasa, pero no hay un proyecto de vida como tal. O sea, nunca tenemos esta posibilidad de decir, nos vamos a casar, nos vamos a hacer novios, pero es el proyecto. Queremos que este noviazgo sea el preámbulo al matrimonio y mira, mi proyecto de vida es este, ¿cuál es el proyecto de vida que tú tienes? Todas esas características que no se dan. Si ustedes se las preguntaran al adolescente, se darían cuenta que el adolescente ni las toma en cuenta, por eso a veces se embarazan tan rápido y el noviazgo termina siendo no una etapa de conocimiento, sino una etapa de descubrir para qué están hechos y qué es lo que hacen tan precozmente que los lleva a formar familias que invariablemente van a terminar mal. El sexto punto es la disminución de la procreación. Acuérdense que el mayor número de hijos ya no está en 3 ni en 4 ni en 5 como antes era común. Ahora la mayor parte de matrimonios está pensando en máximo dos hijos, pero ya tenemos matrimonios que están hablando de solamente un hijo. Y entonces la disminución de la procreación también nos está dando una situación muy concreta y muy específica de cómo entender lo que es el contexto sociocultural en la conformación de familias. El séptimo punto es la libertad de elegir y de decidir. ¿Quién elige y quién decide formar una familia y quién elige y quién decide no formar una familia? Y el octavo punto es la escolaridad. Yo creo, es un punto de vista muy personal, que a mayor información y a mayor escolaridad, a veces al tener una oferta mucho mayor, no tenemos la posibilidad de poder decir, sí, me voy a casar como mi mamá y como mi papá. Nuestros hijos adolescentes o adultos mayores, adultos jóvenes, ya no se quieren casar, y pues ya la mayoría tienen escolaridades
mayor a preparatoria, entonces están en licenciatura, están en posgrados, y dicen, no, no me caso. Y ustedes de estos casos van a conocer muchos y van a ir viendo cómo el contexto sociocultural influye tanto para la conformación de familias en estos aspectos, y básicamente el noviazgo, con estos puntos que acabamos de ver. De los factores sociodemográficos, tal vez un punto fundamental en estos factores sociodemográficos otra vez vuelve a ser la migración, la interculturalidad, que acuérdense que la mezcla de culturas, ahora por ejemplo en el norte del país, en Tijuana, Mexicali, el Ciudad Juárez, a donde migraron muchos de los centroamericanos que vinieron a México y que se fueron para allá y que ahora ya tienen formadas colonias nuevas, me están haciendo una interculturalidad, me están mezclando cultura mexicana con cultura, por ejemplo, haitiana, cubana, salvadoreña, hondureña. Y entonces esta mezcla me está formando nuevos tipos de familias con una cultura completamente diferente y distinta, pero que también la vamos a tener que atender y la vamos a tener que ver en cuanto a su contexto de salud y de enfermedad. La internacionalidad. ¿Cuántos de los compañeros médicos que salen a hacer prácticas a otros países o que van de visita a otros países terminan casándose con personas de otros países? Y entonces ya hacemos una familia con cierta internacionalidad, tanto en cuanto a cultura, en cuanto a ser una familia intercultural, como internacional, que va a venir a formar familias con tipos y con patrones de conducta y patrones socioculturales completamente diferentes. Entonces, estos factores sociodemográficos tienen también un punto de vista importante para poderlo manejar y entender. La morbimortalidad. ¿Quién se muere más y quién nace más? Pues obviamente se mueren más hombres, hay una mortalidad mayor en hombres y hay una natalidad mayor en mujeres. Entonces, la morbimortalidad también nos está dando la oportunidad de entender por qué al haber más mujeres hay menos matrimonios, porque también hay menos hombres. Pero también de los matrimonios que se conforman, cómo podemos darle una explicación a que las mujeres se van quedando al cuidado de la familia completa porque el esposo muere antes que la mujer. Y es una característica de lo sociodemográfico que tenemos que entender en la conformación de las familias y poder manejar qué tipo de familias son las que van a caer en este rubro. Del ciclo de vida familiar, vamos a tratar de entender de qué manera influye para la conformación de familias. Esto va a ser cómo se han vivido las etapas anteriores y cómo se viven las actuales. Un hijo o una hija que vive en una familia donde hay violencia intrafamiliar y que quiere salir pronto de su familia, ¿qué tipo de familia está buscando y qué tipo de familia va a formar? Obviamente esto está hecho por las vivencias que tiene en el momento actual en su familia. Hemos escuchado a muchas familias que dicen, es que yo lo que quería era salir de mi casa, como diera lugar, y pues me encontré este tipo o a esta mujer y me dio la oportunidad de salir, pues me salí. Entonces, el cómo se viven las etapas anteriores y cómo se vivan las etapas actuales del ciclo de vida familiar va a hacer que los adolescentes y los adultos decidan de qué forma hacer familias o no hacer familias, y de esto, de una u otra forma, hacen valer su elección y su decisión para formar nuevas familias o no formar familias. Acuérdense que en las familias con violencia intrafamiliar hay hijos que se vuelven a casar y repiten patrones, pero hay hijos que nunca se casan y deciden quedarse solteros. Como hay hijos que se casan y tienen hijas sin tanto problema. De las funciones familiares en lo personal, tal vez una de las funciones más importantes para poder entender el cómo se están casando las nuevas familias sea la socialización. ¿Y por qué la socialización? Si entendemos que la socialización es la forma de vivir en sociedad, en cómo nos enseñan las normas, las reglas y los patrones de conducta, y nosotros vemos una sociedad convulsionada, a lo mejor decidimos, no, yo no me quiero casar, pero sí quiero tener interrelación con varias personas, con hombres o mujeres, quiero convivir con ellos, quiero salir, porque aparte de esto, yo tengo que ejercer mi sexualidad. En cómo ejerzo mi sexualidad, en cómo me educan sexualmente, es como yo tengo que entender en estas dos funciones, la socialización y la educación de la sexualidad, de qué forma intervienen estas dos para la conformación de la familia. Si eso le agrego socialización, educación de la sexualidad en las etapas del ciclo de vida familiar que se han vivido y lo anterior que hemos visto,
ustedes se darán cuenta que conformar familias nunca va a ser muy fácil, sino que es un poco difícil poder conformar familias, pero ahí está la decisión de lo que yo quiero y cómo la quiero conformar. La socialización me dice y me enseña también cómo ejercer mi sexualidad. La socialización me enseña normas, valores, patrones de conducta, comportamiento, me forma como individuo. Si esta no es adecuada, entonces esta conformación que hacen para mí, de mi persona, me va a llevar a formar familias a etapas tempranas, a etapas adecuadas de la conformación de una familia o a etapas muy tardías. Pero lo que tengo que estar ejerciendo constantemente es mi educación de la sexualidad, mi sexualidad. Entonces, mi sexualidad, ¿cómo me la dan? ¿Cómo la ejerzo? Como una función mía para la conformación de familias. Bueno, pues ahí están las adolescentes, tienen relaciones sexuales a temprana edad, sin precaución, y en menos de 2 o 3 meses están embarazadas porque esta parte no se está cumpliendo de una manera adecuada y ejerce y tiene mucha influencia en la conformación de las familias que estamos manejando. Y el otro aspecto importante para la conformación es la dinámica familiar. Más adelante, si nos da tiempo y se presta la situación, podríamos ver lo que es la dinámica familiar y cuáles son los elementos de la dinámica familiar. Cuando nosotros le damos un peso importante dentro de la dinámica familiar a la comunicación y la juntamos con el ciclo de vida familiar y con las funciones, nos damos cuenta que el ciclo de vida familiar determina cómo se puede formar una familia, las funciones también, cómo influyen. Pero ¿en quién influyen básicamente? En los adolescentes, influyen de manera tal que ellos quieren formar una familia con ciertas características y ciertos patrones. Y obviamente también cuántos hijos quieren tener. Pero básicamente el punto central de la dinámica familiar para la conformación de familias es cómo se les enseñan a comunicarse a sus hijos y cómo cuando hacen una relación de pareja se comunican con estas personas y cómo este proceso de comunicación es el que lleva a conformar nuevas familias y con nuevos tipos de familias que son completamente diferentes. Les pongo un ejemplo. Pareja que tiene 20 años de casada, 20 años de casada, y deciden divorciarse. Y le preguntas a la esposa y al esposo, ¿por qué se van a divorciar? Pues es que no nos comunicamos, ya no nos comunicamos. La pregunta es si en algún momento de esos 20 años ellos se comunicaron de una manera funcional o tuvieron una mala comunicación todo el tiempo. Sí tenían comunicación, pero era tan mala que la daban por hecho como que era buena, y esto viene a romper en el momento en que se da un quiebre de la familia o una etapa de crisis y hace que la familia se reviente. Entonces, estos cinco elementos que acabamos de ver, junto con los otros 5 anteriores, tienen que mezclarse para poder entender cómo es que se conforman familias. No es solamente me gusta, le gusto, pues vamos a casarnos, tenemos relaciones, tenemos hijos y nos vamos a vivir en una casa. No, sino que tenemos que ver cómo se forma esta estructura, cómo se va haciendo la casa y después cómo va a funcionar esa casa con todos los miembros de la familia, para que podamos entender ahora sí cómo la vamos a clasificar y con qué características la vamos a clasificar. ¿Por qué? Porque debemos de entender que al no ser una unidad heterogénea, tenemos una gran variedad de familias en el contexto social en el que vivimos. Por ejemplo, en el estado de Sinaloa, y en Mazatlán y en Monterrey, las familias no son iguales, son completamente diferentes. Y hay una gran variedad de ellas. Entonces necesitamos ver cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia de los distintos tipos de familias, las características sociodemográficas, para poder entender cómo es que funcionan esas familias, pero también entender por qué se enferman de determinadas cosas y por qué se enferman de otras tantas. Podemos casi asegurar, por ejemplo, una característica de organización familiar o de contexto sociocultural. ¿Qué es lo que más se come en Sinaloa y qué es lo que más se come en Monterrey? En un lado tenemos mar y en otro tenemos cabrito. Los dos conceptos, ¿a qué me llevan? Desde el punto de vista médico, ¿a qué me llevan? ¿Cuál es el principal padecimiento que yo voy a empezar a tener y que no me da manifestaciones clínicas hasta muy avanzado? Generalmente tenemos problemas de lípidos,
son alimentos ricos en colesterol. Entonces, cuando yo me voy dando cuenta de que en una sociedad existe una gran variedad de ellas y van dando cuenta que la mayoría son obesos, que tienen sus patrones culturales de alimentación muy específicos, ya sé de qué se me van a enfermar y cómo se me van a enfermar. Y tengo que preparar para qué se me va a enfermar. Ese va a ser el resultado final de lo que nosotros estamos viendo de la tipología familiar, que va a ser el abordaje de la salud familiar. Pero con tan solo tener un panorama de cómo está conformada la familia, podemos entender de qué se trata el asunto. Y esto es algo muy concreto, ¿eh? Entonces, qué es lo que me refleja la tipología familiar? Pues la tipología familiar no me refleja más que la gran diversidad de condiciones socioeconómicas y culturales de una sociedad determinada, que está referida en un momento histórico determinado y que pueden predeterminar la naturaleza de la sociedad, su composición y su dinámica familiar. Cuando yo estudio todo esto y me doy cuenta cuáles son, por ejemplo, en México, cuál es la principal causa de mortalidad y la principal causa de morbilidad, pues me doy cuenta que tiene que ver con el momento histórico en el que yo hago el estudio, con el momento histórico que estoy viviendo, la sociedad en donde vivo, cómo está compuesta esa sociedad, pero también cómo están compuestas esas familias y cómo es la dinámica familiar. Pues ya tengo elementos suficientes para poder decir, es que la salud se va a mover hacia ese lado. Y ahorita ese punto y este apartado de la salud se lo hemos estado dejando a la salud pública, que es la que más se acerca a lo que nosotros estamos haciendo, y en algunos puntos a la antropología médica y la sociología médica también, pero esto tendría que ser el campo de la medicina familiar como tal. Y bueno, a todo esto, ¿sirve para algo la tipología familiar? ¿Realmente tiene una utilidad? Que es una de las grandes preguntas que todo mundo siempre se hace. ¿Sirve para algo o no sirve para nada? Bueno, sirve principalmente para referirnos las características de la familia en cuanto a su conformación y a las condiciones socioculturales y económicas que tiene. Estas características estas características o estas situaciones que nos refiere la familia en lo sociocultural y lo económico, nos van a dar oportunidad de conocer qué características presenta hacia el interior y hacia el exterior de la familia. ¿Cuántas redes de apoyo tiene? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Los principales factores de protección. Conocer su dinámica familiar, si su dinámica familiar es buena o es mala, si cumple con sus funciones o no cumple con sus funciones, y cómo todo esto influye en la salud de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, sí sirve, y sirve para referirnos a las características de la familia en cuanto a su conformación. Y también nos sirve para que cualquiera de ustedes, cualquier estudioso de la familia, pueda crear nuevas clasificaciones, siempre y cuando me exprese de forma clara el motivo y el carácter específico de la clasificación que va a hacer. Entonces, la tipología me sirve para muchas cosas, pero necesitamos saber cómo la vamos a utilizar y con qué características la vamos a utilizar. Y obviamente, cuando yo puedo utilizar esto y lo puedo hacer de una manera clara, tengo ahora sí que saber cómo se hace la tipología familiar, que son de las preguntas que si ustedes buscan en un libro, no vienen enunciadas como tales ni vienen puestas para poderlas entender de una manera tan clara. Entonces, ¿cómo se hace la tipología familiar? Que ese es el punto central de todo esto. Bueno, para poder clasificar a una familia, siempre, eso hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que tener bien visualizado cuál es el indicador que vamos a utilizar para poder clasificar o hacer la tipología de esa familia. Entonces, de ese indicador yo tengo que decidir qué es lo que voy a estudiar, porque el indicador me va a decir qué le estoy estudiando a esa familia. Si yo no veo el indicador y solo veo la clasificación, la puedo referir a varios elementos, pero yo no sé si el que la realizó o el que la está utilizando en función del indicador que yo estoy viendo mencionada en la tipología. Entonces, hay que mencionar cuál es este indicador, cuáles son las clasificaciones y cómo vamos a hacer la revisión de la tipología en función de los indicadores que estamos utilizando nosotros para este tipo de tipologías que vamos a hacer. Es un mapa de la República Mexicana con
que hizo el movimiento World Family Medicine a nivel mundial, y este es el mapa que le tocó a México, que hicimos entre 5 o 6 compañeros médicos familiares de aquí del país. ¿Cuáles son las principales tipologías utilizadas en medicina familiar? Bueno, pues este es el punto que nos ocupa y el que todo mundo lee, el que todo mundo ve, pero nunca ve el contexto anterior en el que se genera la tipología y cómo es que llegamos hasta este tipo de tipologías. Primero, hay que considerar que de acuerdo a los cambios socioculturales podemos hacer una primera gran división de las tipologías. Y aclaro, esta gran división de las tipologías es una que yo estoy poniendo en práctica, que nosotros las dividimos así, en tipologías tradicionales y nuevas tipologías, porque dependiendo del momento en el que se estudien, es el momento en que vamos a ver las tipologías. Y así las vamos a estar viendo. Ahorita vamos a empezar a ver las tipologías tradicionales y para que terminemos viendo las nuevas tipologías y las tipologías del siglo XXI, que son las que están privando actualmente. Pero para que entendamos todo lo que hay que hacer, hay que ver primero tipologías tradicionales. También hay que mencionarles que cualquiera de ustedes puede hacer su propia clasificación. Eso no hay tanto problema y que cada uno de ustedes puede hacer una clasificación si lo considera adecuado, siempre y cuando me diga cuál es el indicador que está utilizando para hacer la clasificación. Y ya finalmente, pues vamos a tomar en cuenta algunas clasificaciones que son de diferentes autores que se han estado utilizando para el estudio de la familia. Estas clasificaciones están consideradas principalmente desde el punto de vista social y van a incluir diferentes elementos y siempre vamos a poner en el título de la clasificación el indicador que se está utilizando para poder valorar a las familias. Entonces, esta es la primera clasificación tradicional que vamos a manejar nosotros y que ustedes la van a ver descrita, está descrita en mi libro, está descrita en todos los libros, pero que nos ha generado un problema muy grande. Cuando nosotros hablamos de que está basada en su desarrollo, es porque estamos hablando del desarrollo del individuo y de la propia familia. No estamos hablando de aspectos específicos, y ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, esta clasificación que se llama basada en su desarrollo, el indicador es el desarrollo, y ahorita más adelante vamos a ver cómo se puede utilizar con otro indicador también. El indicador es el desarrollo de los individuos de esa familia. Entonces hablamos de familias modernas, que son un 30% en promedio, de familias tradicionales, que serían el 60%, que es lo que más tenemos. En teoría son familias que no se han desarrollado al 100%, y tenemos familias que tienen un corte arcaico o primitivo, donde el desarrollo es mínimo, y estamos hablando de esas familias alrededor de un 10%. Entonces, en México, Luis Leñero fue el primero que las estudió. Bueno, fue el que las tiene descritas en su libro de familia y nos habla de los porcentajes que acabamos de darles con esas características. Así lo ve Luis Leñero y lo refiere, aparte de referirlo en su libro, lo refiere también en esta bibliografía que tienen acá, que se llama Grupos Familiares, clasificación, que es de Leda Datz y Javier Santa Cruz Moreno, en un mimeógrafo no publicado del IMSS, que por ahí tenemos guardado como una joya. Pero también, cuando hablamos del desarrollo, que es algo que a mí me interesa mucho que ustedes entiendan, porque a final de cuentas ese es el punto central de la clasificación, cuando hablamos del desarrollo, de lo que nosotros estamos hablando es de los valores predominantes y de la historicidad que se tiene en el desarrollo de los individuos. Por eso yo les decía, cuando hablamos de la familia moderna, es que estamos hablando de familias que han tenido un desarrollo en cuanto a la evolución de sus propios valores. Hablamos de familias tradicionales donde el valor no ha cambiado, los valores no cambian y siguen siendo los mismos. Cuando hacemos estas sesiones presenciales, en esta diapositiva me detengo mucho tiempo, porque hay algunas preguntas que hay que hacerles a ustedes, por ejemplo. Y ahorita, de todos los participantes que tenemos, que ya son 26, que estamos fluctuando entre 30 y 26 participantes, de estos que tenemos aquí, de los 26 que tenemos, ¿cuántos se consideran de familias modernas, cuántos de familias tradicionales y cuántos de familias arcaicas o primitivas? Estoy seguro que arcaicas o primitivas no hay, pero que tengo familias tradicionales y familias modernas, creo que sí.
Pero cuántos son tradicionales y cuántos son modernos? ¿Quién de ustedes me podría decir quién es moderno y por qué es moderno? Ahora sí, abro un poquito los micrófonos para que si alguien quiere dar la respuesta. ¿Quién es moderno y quién es tradicional y por qué? Nada más uno que hable, no todos, porque si hablan todos al mismo tiempo no nos escuchamos. Yo soy familia moderna porque los dos trabajamos y contribuimos en los gastos de la casa. Ok, ¿quién fue? Ani Rodríguez. Ani Rodríguez, ok. Moderna porque los trabajan y los dos contribuyen al gasto. Ok. ¿Alguien más? Buenos días, doctor. Yo, Marlon Luna, pues yo vengo de familia muy tradicional. Vengo de donde contribuye solamente el padre y la madre siempre fue ama de casa. Así que, pues, Bien. Bien, ¿alguien más? Yo vengo de una familia que... No, adelante, Víctor. Ok. Yo vengo de una familia moderna, de padres divorciados, donde el rol principal es materno. Ok. Paola quería hablar. Sí, yo, doctor, yo estoy casada, entonces yo estoy formando una familia moderna en donde, aparte de que considerar los aspectos socioeconómicos de que ambos aportamos dinero a la casa, también los roles en cuanto a las responsabilidades y las labores del hogar están compartidas. Entonces, por ese aspecto considero que también es una familia moderna. Bien, ¿alguien más? Yo considero que tengo una... Edgar. Sí, yo considero que es una familia tradicional, podría decirlo modificada. Mi papá falleció cuando la familia iba comenzando, entonces mi mamá se hizo cargo de todo. Pues sí. ¿Alguien más? Yo, doctor. Adelante. Mi familia sería tradicional, donde pues son mi padre y mi madre, pero mi padre fue el que llevó a cargo los gastos y mi mamá pues ama de casa. Y pues todos los hijos nos criamos ahí, entonces yo lo considero tradicional. Bien, ¿alguien más? ¿Por qué me de en esta clase? Que lo que hemos evaluado es que decimos que somos modernos porque trabajamos y los comparten roles. Yo les pongo, por ejemplo, en el hospital donde ustedes están trabajando, estoy casi seguro que debe de haber una señora que vende quesadillas, o que vende tostadas, o que vende tamales, que tiene vendimia de alimentos, ¿no es cierto? Esa señora nunca, pero que trabaja todo el día y que trabaja junto con su esposo ahí, la puedo considerar moderna porque la mujer trabaja, o la considero tradicional o quizás hasta arcaica o primitiva. Porque ustedes van a encontrar, aunque incluye los grandes maestros de la medicina familiar en México, cuando digo grandes maestros de la palestra y en los libros y en todo lo demás, que yo todavía no llego a ese nivel, ellos dicen que la familia moderna es donde la mujer trabaja. Y como estamos viendo la diapositiva, nosotros decimos que es desde el punto de vista de los valores predominantes y la historicidad. ¿Qué tanto la escala de valores cambia en función del desarrollo evolutivo que cada individuo tiene? Por ejemplo, yo provengo de una familia tradicional en donde casarse por la iglesia y por las dos leyes era necesario si te querías casar. Pero cuando yo me crezco, digo, pues sí me quiero casar, pero pues para mí no va a ser tan importante, por ejemplo, casarme con una mujer que sea virgen, si tiene hijos o no tiene hijos. Y si tiene hijos, pues no pasa nada. Ese es un concepto diferente el que yo tengo de casarme con esa mujer. Cuando yo digo que me podría casar con una mujer que no tiene, que tenga hijos, me salgo del valor tradicional de la casa.
Y entonces viene un problema y un problema serio. Entonces, hablamos de familias modernas y de familias tradicionales con la conservación de los valores socioculturales que tienen y las normas de conducta en donde ustedes preservan todavía tradiciones, donde preservan toda una serie de legado cultural que sus propios padres les han dado y que tienen en mente todo el tiempo. Y no solamente en donde el papá o la mamá hayan desarrollado la actividad económica más importante, sino donde los valores socioculturales son los que van a predominar en el desarrollo de cada individuo. Muchos de ustedes provienen de familias tradicionales y a lo mejor están tratando de brincar para ser familias modernas, pero a lo mejor todavía nos falta mucho para llegar a ser modernos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del desarrollo de un individuo, estamos hablando de cómo evoluciona, cómo va a desarrollar sus características en forma individual, pero también hablamos de acrecentar, de dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral, que es a donde nosotros nos centramos en lo intelectual y en lo moral. Si en lo intelectual y en lo moral nuestra escala de valores cambian, obviamente mi desarrollo va a ser mucho mayor. Por ejemplo, muchos de ustedes están desarrollándose en el campo intelectual y en el campo escolar porque ya no se quedaron con la licenciatura, ahora están en posgrado. Y muchos de ustedes se van a desarrollar todavía más en lo intelectual cuando alguien quiera hacer una maestría o quiera hacer un doctorado. Su desarrollo sigue siendo grande, pero junto con el desarrollo intelectual, el conocer más, van a tener que cambiar también su escala de valores, porque eso se los va a ir pidiendo la misma preparación académica que tienen. Entonces, todo esto, junto con progresar en crecer en lo económico, en lo social, o lo cultural, o lo político, en las comunidades humanas, es de lo que nos hablaría de una familia moderna. Entonces, nosotros tendríamos que quedarnos con el concepto de familia moderna cuando se han mantenido estos elementos. Hemos crecido intelectualmente, moralmente, en lo económico, en lo social, pero no solamente porque la mujer trabaje o los dos trabajen, sino porque básicamente la escala de valores ha cambiado. Y en donde el hombre y la mujer trabajan es porque los dos, el valor del trabajo equitativo en la casa, el trabajo equitativo en la casa lo comparten los dos y la responsabilidad de la casa es de los dos. Entonces ahí el valor cambió. Pero si uno de ustedes se casa y, por ejemplo, el caso de los médicos que se dedican a trabajar todo el tiempo y la casa la lleva la esposa y todo lo demás, se viene a convertir en una familia tradicional. Y habría que explorar con estos conceptos de moderna, tradicional, arcaica, primitiva, por ejemplo, cuál es el desarrollo intelectual que ustedes han tenido para algunos conceptos. ¿Qué opinan, por ejemplo? ¿Qué opinan del amor libre? ¿Qué opinan del matrimonio, de llegar núbil al matrimonio? ¿Qué opinan de la virginidad? ¿Qué opinan del divorcio, de la infidelidad? En este momento, en este tiempo histórico que estamos viviendo, para ver si el desarrollo intelectual realmente está siendo acorde desde el punto de vista sociocultural para que puedan pasar a ser familias modernas o siguen siendo familias tradicionales con un brinco o tratando de brincar hacia lo moderno. ¿Sí queda claro el concepto? Cuando utilicen esta clasificación, si me dicen que es una familia moderna, me tienen que decir por qué, y no solo porque la mujer o el hombre o los dos trabajen. El hecho de que la mujer esté en el campo laboral no quiere decir que eso la lleve a ser una mujer moderna. Y eso lo tenemos que entender desde el punto de vista del contexto sociocultural y de las pautas y normas de conducta que tiene el individuo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La otra clasificación, esta no tiene gran problema porque es en base a su demografía urbana o rural. Acuérdense que lo rural son 2.500 habitantes, menos de 2.500 habitantes y con escasos servicios. Y la urbana son más de 2.500 con servicios urbanos al 100%. Entonces esta creo que está por demás, pero bueno, es una forma de clasificarlas de acuerdo a la demografía que tenemos. De acuerdo al tipo de ocupación, acuérdense que tenemos familias campesinas, familias obreras y familias profesionales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la familia profesional? La profesional es la que tiene cierto grado de especificidad en el trabajo que desarrolla. La familia obrera puede entrarle a cualquier tipo de trabajo, pero el profesional es el que ya tiene una cierta especificidad por el trabajo. Y no necesariamente es el que tiene una licenciatura, sino que es el que se dedica a algo específico dentro
del trabajo. Por ejemplo, los futbolistas que a veces difícilmente tienen primaria y son profesionales, ¿no? Cobran, sí, pero nada más se dedican exclusivamente a eso, igual que los boxeadores, y no pueden hacer otro, no, o no pueden, no saben hacer otra cosa. Y a un obrero, dígale, súbete a un ring, sube a boxear. Y un campesino es el que está dedicado específicamente al labrado de tierra, ¿no? En base a la cultura, que este es algo interesante porque, por ejemplo, la cultura, si ustedes buscan un poquito de información sobre lo que es la cultura, se van a encontrar con cosas interesantes que no solamente son las tradiciones o las características que le da a una situación. Podemos encontrar cultura indígena. Por ejemplo, a mí me llama mucho la cultura indígena de los coras en Nayarit, en donde su cultura es bastante amplia, es grandísima, es mucho mejor que a veces la cultura urbana. Pero, por ejemplo, la cultura rural, en donde viven allá en el cerro, pero tienen una antena parabólica y están conectados con el mundo por todos lados. Y su cultura es completa y traen buenas camionetas, bueno, todo. Y la cultura indígena a lo mejor es más respetuosa, más responsable, la cultura es completamente diferente. Y por ejemplo, en la cultura urbana, donde nos hemos despersonalizado tanto, que tiene que ver de una u otra forma con el desarrollo y que tiene que ver con los valores socioculturales que tenemos nosotros, nuestro comportamiento, el cómo nos comportamos y el cómo actuamos con nuestra sociedad. Entonces, si ustedes dan cuenta el cómo se comporta un indígena, uno de medio rural y uno de medio urbano, son completamente diferentes, pero muy, muy, muy diferentes. Y también podemos clasificar a las familias con esas características, por su cultura indígena, rural o urbana. En base al nivel socioeconómico, las podemos clasificar en marginales o subproletarias. Estas, obviamente, si son de estrato marginal, imagínense a todas las que viven en los grandes cinturones de miseria de todas las ciudades del país, que no tienen un empleo fijo, que hoy comen y mañana quién sabe, que trabajan en las esquinas, en los cruceros, con trabajos que no hay un nivel de subsistencia ni siquiera básico, pues. Ese es el estrato marginal o subproletario. El popular o proletario, que es el que tiene un empleo fijo y que gana por lo menos un salario mínimo al día. Y esto es lo que le da la oportunidad de poder entender cómo se mueve y para qué se mueve. Y el de estrato medio, que ya tiene un empleo fijo, pero que ya tiene acceso a medios a otros satisfactores completamente diferentes. A lo mejor tiene carro, a lo mejor tiene televisión, tiene cable, tiene internet, tiene una casa propia, etcétera. Mientras que el popular o el proletario a lo mejor tiene una casita, sí, pero no es de las mismas características que la del estrato medio. Y las de trato elitario de dominio, que son esas 300 familias de las que se hablaba en México, que tienen todo el dinero del mundo y que son las que de una u otra forma están trabajando con todo esto. Es básicamente el nivel socioeconómico lo que va a determinar todo esto, y eso lo podemos medir en función de los salarios mínimos que se tengan, ¿no? De lo que ganas y de lo que tienes. Leñero también hace una clasificación semejante al nivel socioeconómico, donde habla de la familia rural, la familia subproletaria, la familia proletaria, la de clase media y la de clase acomodada, que de alguna u otra forma tienen que ver con el nivel socioeconómico, con los satisfactores que tienen, con el acceso a servicios en las comunidades y las características de las familias en función de estas, básicamente del nivel socioeconómico. Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver. ¿De qué se enferma una familia rural, una familia subproletaria y una familia proletaria en función con el de clase media y el de clase acomodada? ¿Se enferman de lo mismo o son diferentes las enfermedades? Supongo que predominan más las enfermedades infectocontagiosas en la rural, subproletaria y proletaria, que en la clase media acomodada, donde predominan más las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, deme nada más el punto de vista preventivo, cuando usted sepa que le llega una familia tipológicamente subproletaria. ¿Qué medidas de acción tengo que tomar desde el punto de vista médico? Supongo que se va a referir más a los programas de la Secretaría de Salud que se manejaban hace unos años en cuanto a higiene, manejo de excretas, manejo de residuos,
Y con respecto a clase media acomodada, pues los programas que estamos manejando ahorita en lo que sería el IMSS, lo de prevenir para la diabetes, hipertensión, estilo de vida, evitar el sedentarismo. Entonces sí tenemos una relación de la tipología familiar con lo que nosotros sabemos de medicina, ¿no? Y obviamente esto nos da la oportunidad de poder entender cómo vamos a utilizar toda esta información cuando yo veo un paciente. Porque ese es el punto central. El punto central es que yo sepa cómo voy a ligar toda esta información cuando yo esté dando consulta, porque si no, me van a decir lo que dice mucha gente, ¿y esto para qué me va a servir si lo que yo voy a dar es consulta? Bueno, pues para cuando llegue un paciente con que tú sepas qué tipo de familia tiene, ya tienes todos los elementos suficientes para poderlo trabajar. La familia según el número de miembros que la conforma. Esta es la clasificación que todo mundo conoce y la más conocida, no sé por qué causa, pero es la que todo mundo tiene y en todos los estudios de salud familiar me ponen. Familia nuclear, papá, mamá e hijos. Familia extensa, papá, mamá, hijos y algún familiar consanguíneo. Puede ser la suegra, puede ser un tío, una prima, abuelos, etcétera. Y la familia extensa compuesta es papá, mamá, hijos, algún familiar consanguíneo y o algún otro individuo que no sea familiar consanguíneo directo. Por ejemplo, en el caso de las familias que tienen un ayudante doméstico que se queda a vivir con ellos todo el tiempo, o la nana de los niños. Esa sería una familia extensa compuesta, o que llega a vivir algún amigo de la familia con ustedes. Esta es la que van a encontrar en la mayor parte de libros, es la que van a encontrar más referida, es la que más se utiliza, pero no es la única. Hay más características que vamos a manejar. De acuerdo a cómo funciona una familia y que está directamente relacionado con la dinámica familiar, podemos hablar de familias funcionales y de familias disfuncionales. Cuando me dicen que esta es una familia funcional, yo tengo en claro y en mente que todo esto que estamos viendo está perfectamente bien trabajado, que son familias que tienen casi satisfactores completos y donde tienen menos problemas de cualquier tipo. Sin importar el nivel socioeconómico, puede ser que sean familias que están funcionando al 100%. Y la familia disfuncional sería aquella familia que teniendo a lo mejor muchos recursos, tiene un montón de problemas para poder funcionar como tal. Entonces, esto se va a evaluar más adelante cuando hablemos de dinámica familiar y de funcionalidad y disfuncionalidad familiar y la evaluación de la familia. Esta clasificación la encontramos en Leda Datz y Javier Santa Cruz Varela también, que es el bibliógrafo que les decía, donde nos habla de la integración y funciones de los miembros de la familia. Aquí me junta dos indicadores, integración y funciones de los miembros de la familia. Nos habla de familias integradas cuando los cónyuges viven juntos y cumplen con sus funciones. Nos habla de familias semi-integradas cuando los cónyuges viven juntos pero no cumplen todas sus funciones. Y nos habla de familias desintegradas cuando falta alguno de los motivos, separación o abandono. Básicamente me está hablando del número de miembros que viven o que conforman toda la familia. Una familia integrada están todos los miembros. Una semi-integrada, alguno de los miembros está o no está, o vive lejos y no cumple obviamente con la función. Por ejemplo, muchas de las familias de los residentes que tenemos que se trasladan a las sedes a hacer residencia y que no son del estado donde está la residencia, provienen de familias semi-integradas. Su familia ya es semi-integrada. ¿Por qué ya semi-integrada? Porque un miembro de la familia ya faltó. Les aclaro, algunos autores, como el doctor Huerta principalmente, dice que esta clasificación ya no se tiene que utilizar. Yo creo que si está descrita en los libros, si está descrita en la bibliografía, la tenemos que evaluar y nosotros tenemos que decidir si cabe en la familia que yo tengo o no cabe en la familia que estoy yo estudiando con estos elementos. Pero bueno, ahí está. El indicador es integración y funciones de los miembros de la familia. Luego está una clasificación según la división de funciones y de tareas familiares. División de funciones y tareas familiares. Familias con función económicamente masculina, que a final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, esta familia con función económicamente masculina sería donde el hombre es el único que trabaja y provee y que automáticamente pasaría a ser también una familia tradicional. Y hay familias que realizan la tarea según la edad y el estatus familiar frente a familias con disgregación y múltiples compartidas, en donde a lo mejor esta podría ser un tipo de familia con tintes hacia lo moderno.
Entonces tenemos que entender también y ir viendo cuántas de estas clasificaciones familiares pueden coincidir con las demás que hemos estado viendo y con qué características las estamos manejando, para poder entender de qué forma y de qué manera una familia no cae en una sola clasificación, sino que puede caer en 2, en 3, en 4 o hasta en 5 o 10 clasificaciones. Según el ejercicio de autoridad, aquí el indicador es el ejercicio de quién hace la autoridad. Tenemos familias autoritarias e impositivas donde el papá y la mamá son los que dicen que sí, que no, con familias con autoridad democrática donde entre todos se decide qué es lo que se hace. Familias de autoridad masculina no compartida, el hombre es el que manda y no hay nadie que hable más. Familias de autoridad femenina y familias de autoridad alternante. Entonces, dependiendo de cómo se haga, si yo lo que quiero medir es la autoridad que se da en esa familia, puedo poner tipología de acuerdo al ejercicio de la autoridad, familia de autoridad masculina no compartida. Ya sé que ahí el hombre es el único que manda, es el único que dice qué es lo que se hace, pero también me coincide con la familia que es autoritaria y también me coincide con la familia que es tradicional. Entonces tengo 3 elementos para poder entender por qué la familia llega con ciertas características. Y tengo familias según la dinámica de interacción entre sus miembros. Una clasificación que tiene que ver con las de familias integradas y desintegradas. Familias integradas y solidarias, familias desintegradas o con conflicto. Familias desintegradas o con conflicto, y familias de cooperación o subnucleadas en alianza con la madre, el padre, otro miembro de la familia. Esta clasificación tiene mucho que ver con la de la familia. La clasificación inicial me gustaría que la vieran y la analizaran con calma. Esta es de las que yo propongo que se utilice y creo que es de las que más se apegan a lo que nosotros tenemos, porque vamos a tener muchas de nuestras familias manejadas o situadas en este campo. Y fíjense, dice, el indicador es según el sentido del desarrollo en el cambio y la evolución familiar. ¿Cómo se van desarrollando y cómo van cambiando de acuerdo a la evolución familiar? En teoría, me dice que hay 4 estadios que se tendrían que estar llevando a cabo en el desarrollo de una familia. Estos 4 estadios que van a ser los más importantes y que van a ser los que de una u otra forma yo voy a tener en las manos para poder manejar. Entonces, el primer estadio sería la familia subdesarrollada o familias subdesarrolladas, donde la característica más importante es que hay una frustración e incapacidad para resolver problemas. Las funciones familiares no se cumplen. Y esto les pongo, por ejemplo, familias que tienen un nivel socioeconómico bajo, que tienen 5 hijos, 6 hijos, que todos trabajan, pero que ninguno estudia y porque los metieron a todos a estudiar. Y que dicen, nosotros no sabemos por qué nos va mal, si siempre estamos trabajando y estudiando, pero pues no avanzamos, nos quedamos igual. Entonces nos vamos dando cuenta que hay una frustración o una incapacidad para resolver los problemas de orden familiar que tienen y puedo decir, esta es una familia subdesarrollada. Y en la práctica, cuando ustedes van viendo a las familias y se van dando cuenta de qué características tienes, cuando dicen, caray, sí es cierto, es una familia subdesarrollada. Luego tenemos el segundo estadio, que serían las familias en coyuntura. Esta familia en coyuntura, que es muchas familias mexicanas que están tendiendo hacia la modernidad, es en donde se encuentran. Estamos hablando de familias en donde ya existe una toma de conciencia de un problema, o que tienen problemas, algún problema económico, biológico, cultural, afectivo, social, existencial, pero que saben que tienen las condiciones necesarias para poder cambiar esas características. ¿Qué quiere decir esto? La familia donde uno de los miembros es el que estudia solamente y todos los demás trabajan para que él estudie, y que al estar estudiando él se dedica exclusivamente a estudiar, y la familia piensa, es que cuando termine de estudiar, nos va a sacar de trabajar a todos y le va a dar a toda la familia. De este tipo, hay un montón
de familias mexicanas. Y en la literatura nacional, en la literatura cinematográfica mexicana, tenemos muchas familias con estas características. Y si ustedes vieran, por ejemplo, las familias subdesarrolladas, la familia anterior esta de subdesarrolladas, un libro que pueden leer es Los hijos de Sánchez, para que se acuerden cómo es que no hay un desarrollo completo con las familias y cómo es que se va presentando todo el problema. Y en las familias en coyuntura, hay un montón de familias que ustedes de películas que pueden ver, en donde uno de los hijos es el que estudia, los demás hijos trabajan para que el hermano estudie, la mamá se sacrifica cosiendo, lavando, bla, 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 para que trabaje, para que estudie, y estudie, se titule, tenga un trabajo estable y ayude a la familia. Pensando que con uno de los miembros que cambie, puede cambiarse la coyuntura de toda la familia, entonces pasar de un estadio de subdesarrollo a un estadio de desarrollo mucho mayor. Estas familias las vamos a encontrar frecuentemente en nuestro medio y muy frecuentemente las vamos a encontrar en el nivel socioeconómico medio, y muchos de ustedes están en esos niveles. Luego viene el tercer estadio, que sería la familia en desarrollo estructural. Esta familia en desarrollo estructural sería prácticamente la transición de la familia tradicional a la familia moderna. Sería la familia en transición. Es la familia en desarrollo estructural, donde dice que todas las relaciones humanas internas y externas reubican a sus miembros en forma positiva y funcional. Pero fíjense, permitiendo un desarrollo personal y grupal en su conjunto sin sacrificar a nadie. Cuando todos en la familia trabajan para que todos se desarrollen y nadie se sacrifica por nadie, sino que todos cooperan para que todo el mundo se desarrolle, estamos hablando de familias en desarrollo estructural. Y obviamente, si hablamos de familias en desarrollo estructural con estas características, sitúen el nivel socioeconómico y sitúen las otras tipologías que han visto, y se van a dar cuenta que son familias que tienen ciertas características muy específicas y muy concretas para trabajar con ellas, y que de una u otra forma tienen más recursos para poder entender por qué están en este nivel. Este sería las familias en desarrollo estructural. Y el cuarto nivel serían las familias con desarrollo superestructural, que prácticamente podríamos estar hablando de las familias modernas en este nivel. ¿Por qué familias modernas en este nivel? Porque si se dan cuenta, hay nuevas metas, hay nuevas normas, hay nuevos valores, hay nuevos logros espirituales, hay una seguridad estructural y social mucho más allá para toda la familia. Todos alcanzan sus metas, dan lugar a nuevas formas de unidad familiar. Por ejemplo, uno de ustedes termina la residencia, está casado también con otro médico, una doctora o un doctor. También ella termina la residencia, los dos van creciendo, deciden tener hijos, se dan un año de trabajo, y al año de trabajo dicen, oye, ¿quién de los dos va a ser primero en la maestría? Pues que yo. Bueno, pues ahora te vas tú y yo te apoyo, y al próximo año me voy yo y tú me apoyas, y van haciendo que la familia crezca y se desarrolle de una manera completamente diferente. Y obviamente esto va logrando que haya mayor empatía, mayor seguridad, mayor confianza, una escala de valores completamente diferente, logros espirituales muy distintos, pero también van conformando familias con características completamente distintas en cuanto a educación, escala de valores, con sus propios hijos. Y obviamente estos hijos van a desarrollar nuevas relaciones familiares completamente diferentes. Y entonces ahora sí ya tenemos una clara manifestación de cómo se va generando todo esto. Tenemos familias desde el punto de vista sociocultural, que esta es una clasificación que hizo la OPS con ONU-SIDA en relación a la pandemia, a la epidemia que hubo de VIH, y de cómo las familias se fueron modificando. Ahora tendremos que hablar de las familias en función de la pandemia de COVID-19, cómo se van a mover. Ese va a ser el título de los diferentes tipos de familias. Pero tenemos, por ejemplo, el patrón de familias extensas, cuando hablamos de familiares solamente sanguíneos y no consanguíneos, que están unidos por una base económica y afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias que se quedaron sin papás y sin mamás, que se quedaron hermanos, o que se quedaron hermanos, algunos consanguíneos con otros que no eran consanguíneos, pero se tuvieron que juntar
para poder subsistir económicamente y que empezaron a hacer relaciones afectivas. Estas son familias extensas que de una u otra forma tienen un corte completamente diferente al anterior que vimos de familias extensas. Una familia nuclear, que son padres e hijos, pero pueden ser amplios, englobando a un pariente próximo o otros grupos nucleares, que es lo que corresponde a las familias extensas que vimos anteriormente. La familia monoparental, que fue donde se empezó a hablar primero de todo esto, en donde solamente hay una figura parental, puede ser padre o madre, con hijos o con uno hijo o dos hijos, o donde inclusive uno de los hijos asume la función parental. Se moría el papá de VIH, con VIH, y entonces se quedaba la esposa con los hijos. Entonces a eso le llamamos ahora familia monoparental. Pero también se hablaba de neofamilias, personas que se unen por vínculos afectivos o convivencia y que comparten un mismo espacio físico o hogar. Familias, hablábamos de neofamilias. No sé si ustedes han revisado la literatura en el caso de los pacientes con VIH, pero cuando se referían a los centros de atención de VIH, por ejemplo, aquí en México había una clínica específica para pacientes con VIH. De hecho, se creó no, se me fue el nombre ahorita de lo que creó el gobierno para la atención de pacientes con VIH aquí en México, pero tenían inclusive una casita para alojar a los familiares. Y centro médico también tenía albergues donde se quedaban los pacientes con VIH. Muchos de conocía y llegaban a conocer, es que somos casi de la familia después de haber estado internado durante tanto tiempo y las familias verse constantemente. Bueno, a eso es a lo que se refieren las familias, las neofamilias, de acuerdo a lo que la OPS y ONUCIDA hicieron con esta nueva clasificación. Por patrones de interacción y de comunicación, el cómo me interacciono y cómo me comunico con ustedes, puede haber familias de tipo rígido, en donde ya trazados las normas y valores, no hay adaptaciones y no hay cambios, ¿eh? Esas familias cuadradas que ustedes ven que por más que les dicen que cambien, no cambian. Mantienen los mismos modelos, las mismas formas de comunicarse, de interaccionar, su desarrollo no es el adecuado, el crecimiento y la independencia de sus miembros no es tal, y se quedan, son familias que nunca van a avanzar. La familia rígida, aunque de nivel socioeconómico pueda ser medio, una familia rígida puede ser inclusive una familia arcaica o primitiva por su desarrollo. O sea, no termina desarrollándose al 100%. Y tenemos familias sobreprotectoras, la familia donde la autoridad establece una medida muy exagerada de protección a todos los miembros. Yo no sé si se han dado cuenta que hay papás y mamás que todo el tiempo están yendo con sus hijos a dejarlos a todos lados y los cuidan y los llevan y los traen. Esto es lo que hace que toda la familia sea sobreprotectora y generalmente vienen a ser familias que de una u otra forma tienen un mecanismo de defensa que le llamamos muégano, familias muégano, porque todas andan juntas para todos lados, no se dejan, se protegen entre ellos mismos y se llegan a proteger tanto que entonces el desarrollo que ellos tienen ya no es el que debería de tener cada uno de los miembros en forma individual. El desarrollo se hace tan pequeño que a final de cuentas no llegan a tener un desarrollo individual muy claro, ¿no? Entonces los problemas y las razones individuales no se resuelven de una manera adecuada, hay incompetencia, hay incapacidad para resolver problemas. Esto es una cuestión muy, muy clara. Van a haber familias sobreprotectoras en un porcentaje muy alto. Y van a haber familias amalgamadas, que es todo lo contrario, bueno, que son aquellas familias donde hay una estabilidad, una satisfacción, pero siempre están centrados en que todas las actividades de esa familia se realizan en grupo. Que si van a ir a una fiesta, van todos, que si van a ir a un X lugar, van todos, que si van a ir de compras, se van todos, que si van a salir de vacaciones, se van todos, que si van a visitar a un amigo, se van todos, que si van a ir a un congreso, se van todos. Esas son las familias amalgamadas, las que nunca se dejan. Y obviamente aquí se pierde un cierto grado de individualidad en cada uno de los miembros de la familia. Entonces ya no se toman en cuenta las necesidades individuales, sino las individuales grupales. Y eso hace que los individuos obviamente no crezcan o no se desarrollen. Y si no se desarrollan, entonces estamos creando gentes que pueden llegar a ser tradicionales 100% o inclusive arcaicos o primitivos. Y hay familias centradas donde la tensión y los conflictos se derivan
hacia uno de los miembros de la familia. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la enfermedad, cuando un paciente está enfermo, hace que en ese momento la familia se vuelva una familia centrada y vuelque en toda la centralidad hacia el miembro que está enfermo. Y obviamente a veces la familia puede generar grandes sentimientos de culpa y ansiedad, no dejar que haya oportunidad de independencia, porque el sistema familiar está centrado en un solo individuo. El papá que trabaja mucho, la mamá que trabaja mucho, etcétera, etcétera. Entonces, las actividades o todo lo que hay gira en torno a un solo miembro de la familia y es el que dice qué se hace, qué no hace. Que tiene que ver también con la forma de liderazgo y de autoridad que tenga cada miembro de la familia. Entonces, esta familia centrada le da ciertas características a cada una de las familias que tenemos. Y familias evitadoras, ¿cuáles son las familias evitadoras? Todas las que no se quieren meter en broncas, no se quieren meter en problemas, evitan cualquier enfrentamiento, no aceptan la crítica, no toleran situaciones de crisis y no aceptan la situación de existencia de problemas, ¿no? Por ejemplo, de estas familias evitadoras, en este momento de la pandemia tenemos un montón. Familias que están evitando el conflicto, dicen, es que el problema no existe, lo generó el gobierno, ustedes sigan saliendo, váyanse de vacaciones, vayan aquí, vayan allá. Están evitando el conflicto y obviamente esto al final de cuentas va a traer más conflicto, va a haber más dificultades y donde nos damos cuenta que la comunicación como tal no está funcionando al 100%. Entonces las familias que evitan, vete, no vayas para allá, no hagas esto, no aquí, allá, no allá. Y están las familias pseudodemocráticas. Gran flexibilidad en normas, valores y criterios permite que cada uno de los miembros establezca sus propios criterios. El ejemplo que yo les pongo de familia pseudodemocrática es muy clarito y muy sencillo. Dentro de los grupos familiares, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan familias que tengan adolescentes, hombres y mujeres. Yo me refiero básicamente al caso de las mujeres, a niñas adolescentes de 13, 14, 15 años, que ya tienen novio y que el papá y la mamá de la niña lo aceptan en la casa, e inclusive se lo llevan hasta de vacaciones al novio. Bueno, pues ¿qué tiene? Pues es que es el novio de mi hija. Sí, pero están en un problema en donde la democracia la están manejando de una manera diferente. Y esto genera una cierta desadaptación porque esas niñas o esos niños, esos adolescentes, tarde o temprano terminan haciendo embarazos en adolescentes o tomando responsabilidades que no les tocan a temprana edad, porque a final de cuentas la adolescencia no se mide o no se vive de una manera muy clara. Esa familia pseudodemocrática en donde le dicen, no, pues todos pueden hacer lo que quieran. Sí, pero a ver, espérate, la familia está hecha con reglas, como lo vimos en la evolución histórica de la familia. Está hecha con reglas y esas reglas se tienen que manejar de esta manera para que las podamos entender como tales. Entonces, hay una falsa democracia, una pseudodemocracia que se ve, pero que en el resultado como tal no se ve como lo que pudiéramos esperar, ¿no? Y de acuerdo al número de generación y a la composición, ahora sí, aquí tenemos, de acuerdo al número de generaciones y la composición, tenemos familias extensas donde se incluye a todos los individuos de todas las generaciones que tengan representantes vivos, los cónyuges de aquellos y los hijos, adultos o no, de todas las parejas conyugales. Dependiendo cuántos miembros haya, cuántos miembros vivos haya, si es una familia con papá, mamá y 3 o 4 hijos y los hijos y los esposos de estos, es una familia extensa. Y viven todos puros miembros consanguíneos. La dificultad va a venir cuando querramos estudiar alguna de las familias que nosotros creemos que es importante estudiarla y que tendríamos que estar viendo cómo la vamos a abordar para poder entender si le vamos a entrar con toda la familia como tal o solamente con uno de los links que vamos a manejar, uno de las familias que vamos a manejar específicamente. Pero como viven todos en la misma casa, tendríamos que estudiarlos a todos. Entonces, la familia extensa tiene esas características. Y la familia conyugal o nuclear está constituida por una pareja de casada y los hijos habidos de esa unión. Entonces, esta no tiene tanto problema porque sigue siendo familia nuclear. Papá, mamá e hijos, no tiene gran problema. La familia mixta, en comparación con otro tipo de familias mixtas que hemos estado viendo, es el número de generaciones y la composición. Dice, es una familia reconstituida. Es una variante de la familia nuclear en la que siguen habiendo 2 generaciones, pero en la que se incluye a la mujer y el marido y los hijos y de matrimonios previos. Esta familia mixta o reconstituida es la familia que forman las parejas de divorciados que se vuelven a casar
y en donde llevan a la misma familia a los hijos de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo estoy divorciado, pero tengo 2 hijos, me caso con otra mujer que está divorciada y que tiene un hijo. Entonces, al casarnos, nos vamos a vivir ella y yo, mis 2 hijos y el hijo de ella, y conviven los 3 hijos. Eso es a lo que le llamamos familia mixta. Otros autores, y más básicamente en terapia, le llaman familia reconstituida o reconstruida. La familia de padre único monoparental, ya se las había explicado hace un rato. 2 generaciones, un adulto, hombre o mujer, que se encuentran solos tras un proceso de divorcio, separación o muerte, en donde vive el adulto, vive con su hijo o sus hijos, ya sea que estén unidos por lazos consanguíneos o de otro tipo. Pero generalmente es el papá o la mamá que se queda a vivir con los hijos después de la muerte del padre. Es una familia monoparental. Por el número de composiciones y la generación también tenemos las comunas familiares. Mujeres, está formada por mujeres, varones e hijos viviendo juntos, compartiendo derechos y responsabilidades, usando en forma colectiva la propiedad y en ocasiones fuera de la relación monogámica tradicional. ¿Por qué fuera de la relación monogámica tradicional? ¿Por qué le llamamos comuna familiar? De estas, tal vez comunas familiares haya pocas en la civilización occidental que tenemos nosotros, pero si van, por ejemplo, a algunas islas de allá de las islas pequeñas que tienen en el oriente, nos podemos encontrar con comunas familiares donde todas las familias viven como en los estadios que vimos de la evolución histórica de la familia, donde comparten todo, incluyendo la relación con la mujer y a los hijos. Entonces, la comuna familiar es varios papás con varias mamás e hijos comunes, y todos viven en la misma casa y todos comparten de todo, inclusive a veces a las parejas. La familia seria es una familia muy interesante. Aquel varón o aquella mujer que pasa por diferentes matrimonios, se divorcia, pero se vuelve a casar. Como le decían, como me comentaba una compañera, mi mamá me dijo que yo puedo tener todos los hombres que yo quiera, pero siempre uno a la vez. Entonces aquí es algo parecido. La familia seria es: me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar. O sea, siempre se están casando o se están divorciando múltiples veces y vuelven a formar familias que de entrada les llamaríamos familia serie, pero que también van a ser familias mixtas y que se van a convertir en familias nucleares. Entonces, ojo, aquí estamos desmenuzando cada uno de las familias que tenemos, pero ya en el estudio completo una familia puede ser una familia reconstituida, que sea una familia serie, pero que también sea una familia nuclear, o que sea una familia extensa. Entonces, la familia serie tiene esas características. Y la familia compuesta es un matrimonio polígamo en donde 2 o más familias nucleares comparten un mismo marido o una misma mujer. De estas casi no hay en México. Si se dan cuenta, de estas casi no tenemos. Donde el matrimonio polígamo, 2 o más familias nucleares comparten un mismo marido o una misma mujer. A veces las 2 mujeres se ponen de acuerdo y están de acuerdo en convivir las 2 con el mismo marido, o una mujer con 2 hombres, y eso no tiene nada de extraordinario. Habría que evaluar otras áreas para poder entender por qué es esta característica. Aquí acuérdense que el indicador es la generación y la composición de los miembros que conforman la familia. La cohabitación, que ahora se llama unión libre, es una relación permanente entre 2 personas solteras de diferente sexo que conviven sin vínculo legal. Actualmente algunos le llaman roomie, ¿no? Pero bueno, el roomie a veces se convierte en cohabitación, y la cohabitación conlleva ciertos derechos y ciertos privilegios que a final de cuentas están ahí presentes desde hace mucho tiempo. Y la pareja gay, parejas del mismo sexo que mantienen una relación relativamente permanente y que en muy pocos países puede tener vínculos legales. En la Ciudad de México el vínculo legal entre un hombre con otro hombre ya no tiene problemas, ya se pueden casar, ya tenemos familias gays. Entonces, hay que considerar que este punto en México y en algunos otros estados de la República ya está legalizado, y que se puede tener como un punto central de lo que se va a manejar y se va a hacer. Para que se den cuenta que todo este tipo de parejas son las que pueden encontrar, y podemos ver una parte de las características de la familia
que nos van a llevar a estudiar más profundamente las otras características que nos faltan ver de cada una de ellas. Y luego está la familia troncal, que de aquí se van a derivar otros dos tipos de familias que tienen mucho que ver con ellas y que habla mucho de las familias que también tenemos en México. La familia troncal, todos los hijos adultos de una pareja dejan el hogar de los padres, menos uno que se casa y vive con sus padres, sus cónyuges y sus futuros hijos. No sé si les suene, pero todos los hijos se casan y se van, menos uno que se casa, pero se queda a cuidar a los papás. A veces es el más pequeño, a veces es el más grande. Esa es la familia troncal, ¿sí? Entonces, esta familia troncal tiene esas características. Y luego está la familia matrilocal, que la familia troncal se puede convertir en familia troncal en donde la nueva pareja se va a vivir con los padres de la mujer. O sea, los hombres se van a vivir a la casa de los suegros. Entonces, eso le llamamos familia matrilocal. Y le llamamos familia patrilocal a donde la nueva pareja se va a vivir con los padres del marido. ¿Sí queda claro? Tenemos familia troncal, familia patrilocal y familia matrilocal. Esto es de acuerdo al lugar de residencia que tiene la familia. La familia patrilocal y matrilocal son dos variantes de la familia troncal y que son familia, y esta clasificación tipológica muy poco se refiere en los estudios de salud familiar o en los estudios que se hacen de familias. Sin embargo, ¿qué significa irse a vivir? ¿Qué significa para la mujer irse a vivir a la casa del marido? ¿Y qué significa para el marido irse a vivir a la casa de la mujer? ¿Qué cambios son los que se van a hacer en la dinámica, tanto de una familia como de otra, como de la propia nueva familia? Y esto tiene relevancia porque más adelante o da resultado o no da resultado. Y nos da problemas y problemas serios. Y tenemos lo que debería de ser el ideal de todo nuevo matrimonio, la familia neolocal, en donde la nueva pareja vive en un hogar que no es ni el hogar del marido ni el de la mujer. Esto sería lo deseable para una familia que se está formando, o una nueva familia que se acaba de casar, que sea una familia neolocal, que solamente vivan ellos y no viva nadie más. De acuerdo a la ascendencia, fíjense, aquí hay otra característica también que puede ser matrilocal o patrilocal, que sería la ascendencia que tengo hacia los hijos. La familia patriarcal, la ascendencia y la autoridad está determinada por el padre. Y en la matriarcal, la ascendencia y la autoridad está determinada por la madre. Entonces, si en una familia la madre es la que manda, o es la que es la líder de la familia, puede ser una familia matrilocal, pero imagínense una familia troncal matrilocal. Las implicaciones que se dan con las variaciones van a ser interesantes para el estudio de la familia. Y de acuerdo al ciclo evolutivo de la familia, tenemos familias en etapa inicial, que esta clasificación la van a ver si por casualidad alguno de ustedes ven en algún momento las clasificaciones que hace el doctor Irigoyen, Arnulfo Irigoyen. La van a ver descrita y algunos alumnos dicen que es descrita por él, donde dicen que hay familias en etapa primaria procreativa inicial donde no hay hijos. Está en la etapa de tamaño familiar pequeño con 2 o 3 miembros, de tamaño familiar medio de 4 a 5 miembros y de tamaño familiar grande de más de 5 miembros. Es de acuerdo al ciclo evolutivo de la familia, pero en etapa inicial. Y luego están en etapa media y en etapa procreativa final. Hablamos de familias de tamaño familiar pequeño de 2 a 4 miembros, de familiar media de 5 a 6 y grande de más de 6 miembros de familia. Esto sería solamente por la etapa del ciclo evolutivo en la que se encuentran y el número de miembros que la conforman. Ese sería el indicador. Y en la etapa de disgregación nos habla de lo mismo, 2 a 4 miembros, de 5 a 6 miembros y más de 6 miembros de familias. Entonces podemos decir, familia de acuerdo al ciclo evolutivo, tipología familiar de acuerdo al ciclo evolutivo, que se encuentra en etapa de final de disgregación y es una familia de tamaño familiar grande. Ya sabemos que son más de 6 miembros de familia. Finalmente, está la clasificación de acuerdo a la primera reunión de consenso académico en medicina familiar de organismos e instituciones educativas y de salud, que clasifica a la familia en base a 5 ejes fundamentales. El parentesco, que ya dijimos nosotros que el parentesco es básico, la presencia física en el hogar o la convivencia en el mismo, los medios de subsistencia, el nivel económico
y los nuevos tipos de convivencia individual familiar originados por cambios familiares. Estos son los 5 ejes que se planteó en la primera reunión de consenso académico en el 2005, en la cual también me tocó participar a mí. Y se dieron esos ejes que habría que analizarlos para poder evaluar si son los más adecuados o no son los más adecuados, pero que tiene ya su división se va dando con ciertas características. Entonces me habla de características y el parentesco. La nuclear, hombre y mujer sin hijos; nuclear simple, padre y madre con o 3 hijos, que viene a ser una familia nuclear a final de cuentas; nuclear numerosa, padre con 4 hijos o más; reconstruida o binuclear, que es la que dijimos hace un rato; la monoparental o monoparental extendida; la parental extendida compuesta; la extensa compuesta; y la no parental. Fíjense, esta no parental dice familia con vínculos de parentesco que realizan funciones o roles sin la presencia de los padres, por ejemplo, tíos y sobrinos, abuelos y nietos, primos o hermanos. Entonces, la no parental, porque me está hablando solamente de que no existe el papá o la mamá. Esta la encuentran publicada, la pueden encontrar todavía en internet, no hay tanto problema para que la busquen. Si no la tienen, me avisan y yo les mando una copia. Y lo mismo nos habla de la familia monoparental extendida sin parentesco y la familia o grupo similar a familias que son personas sin vínculo de parentesco que realizan funciones o roles familiares. Que estos grupos similares a familias es de lo que hablan algunos autores en la literatura, pero que no tiene un fundamento muy básico. Y por presencia física en el hogar estamos hablando de núcleo integrado, núcleo no integrado, extensa ascendente, que yo no sé de dónde le salió, que de abajo hacia arriba dice hijos casados o en unión libre que viven en la casa de alguno de los padres, que es la familia matrilocal, patrilocal o matrilineal, que era lo que estábamos hablando; extensa descendente, padres que viven en la casa de alguno de los hijos; y extensa colateral, que de una u otra forma, bueno, están mencionadas en la literatura, pero que de una u otra forma no tienen un uso muy adecuado porque se contraponen con mucho de lo que hemos estado manejando. Y el consenso también nos habla de personas que viven solas, sin familiar alguno, independiente de su estado civil o etapa de ciclo evolutivo. Esto de personas que viven solas, los españoles y nosotros en México estamos tratando de hacer entender que la persona que vive sola, no tenemos que hablarle de familia porque no rompe con el esquema de lo que es un grupo y que es un sistema. Pero sí podemos hablar de familia, de hogar unipersonal, el espacio físico con una sola persona, y que de ahí se desprenda el dato de poder decir si este hogar unipersonal tiene o no tiene relaciones familiares, pero fuera de ese espacio físico. Es algo que tendríamos que estar trabajando también más adelante, lo que es un hogar y con qué características se maneja el hogar. Y bueno, está matrimonio, pareja de homosexuales, matrimonio, pareja homosexual con hijos adoptivos, familia grupal, familia comunal y poligamia, que de una u otra forma son las que hemos estado manejando hasta ahorita, ¿no? Hasta aquí me gustaría parar y dejar para una segunda sesión la parte de nuevas tipologías y la de estas tipologías del siglo XXI para que no nos atosigue con tanta información. Y sí me gustaría abrir la charla a preguntas y respuestas para que podamos ver qué es lo que podemos hacer y qué podemos manejar con todas estas tipologías. Así es que estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Doctor. Hey. Soy el doctor Juan Luis Osuna de aquí de Mazatlán. He tenido contacto con algunas familias en donde era una familia nuclear donde se desarrollaron hijos, después se separan, y en el caso de la familia que yo conocí, la mujer se une a otra mujer. Entonces ya es una familia gay, pero los hijos no son adoptados, sino que son hijos de un matrimonio previo, y ya estaremos viendo que no es plenamente homosexual, sino más bien la persona esta pues es bisexual, en donde pues encontró una nueva familia con una persona de su mismo sexo, pero con hijos de ella con otra persona. La primera pregunta es ¿qué quiere clasificar? ¿A cuál familia quiere clasificar? A la nueva familia, sí, la actual familia. La nueva familia es una familia gay.
¿sí? Fíjese bien, gay, y que puede ser reconstruida, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy clasificando son las características solamente de la familia. No estoy juzgando otro tipo de cosas más. El indicador tiene que ser cómo se conformó la familia. Si yo pongo cuántas generaciones de familia hay, encuentro 2, entonces podría decir que es una familia nuclear, ¿sí? Porque independientemente de que sea hombre, 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 mujer, mujer, uno de ellos cumple roles de hombre y el otro cumple roles de mujer. Y los hijos cumplen roles de hijos. Entonces, también podría ser una familia nuclear. Por eso le digo, aquí el punto importante es en qué momento estoy estudiando a la familia, no los antecedentes de la familia para clasificarla, sino los que tiene en este momento, y en cuál de todas estas clasificaciones que yo les di ahorita cae, ¿sí? O en cuál otra va a caer de acuerdo a las demás clasificaciones que vamos a ver más adelante. Ahorita les acabo de dar fácil, yo le calculo que como más de 20 clasificaciones tipológicas. Entonces, doctor. Sí, Víctor. No, sí, Víctor. Víctor comentó que en una pareja gay, forzosamente uno de los miembros debe cumplir un rol de mujer y otro de hombre, y creo que está equivocado. La comparación sería con una familia hetero donde la mujer es tanto proveedora como el hombre. Lo mismo pasa en una relación homosexual. No tiene que ser uno el hombre ni el otro la mujer. Ok, estoy a la mitad de acuerdo y le voy a decir por qué a la mitad de acuerdo. Si lo vemos específicamente con cumplimiento de roles, que lo vamos, si hay oportunidad lo vamos a ver más adelante, si lo vemos como rol, el rol no es más que el papel que le asigno a determinada gente, pero este papel, el rol es dinámico, y tan es dinámico que hoy puedo ser yo puedo ser ahorita el papá, y a lo mejor al rato que vaya a la casa de mis papás soy el hijo, ¿sí? Pero si voy con mis tíos, soy el sobrino y soy el primo. O sea, es tan dinámico como dependiendo de dónde lo quiero estudiar. Cuando yo hablo de la familia homosexual, masculina o femenina, como que uno de los dos adopta un rol en determinado momento o al momento de que yo estudio la familia, ese es el rol que yo voy a describir. Y cuando yo hablo de que el rol que yo estudio en el momento en que estoy viendo a la familia es para el hombre o para la mujer, es porque así lo hemos estado viendo. No quiere decir que la relación interpersonal y el nivel de conducta que cada uno de los 12 cónyuges tiene en este momento no sea igualitaria, porque aquí lo que tenemos que tratar de ver es qué tipo de familia es de acuerdo a los roles masculinos y femeninos, si es una familia igualitaria o no es igualitaria, si tienen los dos los mismos roles y el mismo nivel de responsabilidades de intercambio, dependiendo del momento en que se encuentre, o si son características ya permanentes en cada uno de ellos. Eso es lo que tenemos que estudiar. Por eso le decía que estaba a la mitad de acuerdo y no no todos para poder manejarlo como tal, ¿sí? Esto lo tendríamos que estar discutiendo más abiertamente porque es un punto en el que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer la evaluación de las familias, porque cuando ya meto el rol ya estoy evaluando desde el punto de vista dinámico. Aquí yo entiendo que, por ejemplo, las dos mujeres sean proveedoras, pero mire, de la pregunta anterior del compañero que nos decía que la mamá se volvió a casar, pero ahora con una mujer. Sí se acuerda, ¿es José Luis? Sí, sí, ¿verdad? Es Juan Luis, pero sí. Juan Luis, en esa familia que usted me estaba comentando, la pareja que llegó con hijos, ¿qué papel juega? Pues, como usted bien dice, es dinámico porque en ciertas ocasiones me ha tocado ver que ella se comportaba plenamente como madre porque hubo una época de la historia familiar en la que ella se quedaba en casa con las niñas. Pero eventualmente ella consiguió un empleo, se volvió un poco más dinámico y empezó a ser una persona que aportaba más a la familia. Entonces, es lo que les digo, yo por eso desde el principio de la plática les decía que no son estáticos, son dinámicos. Y cuando hablamos de la dinámica de la familiar y de los roles, nos falta ver roles para que podamos entender todo esto. Esta dinámica es la que hace que de una u otra forma yo pueda cambiar de un estado a otro
y pueda entender el papel que juega cada uno de ellos en el momento. Lo que hemos visto nosotros más frecuentemente cuando estudiamos a familias es que alguno de los dos adopta el rol de proveedor y el rol doméstico, aunque no quiere decir que no los puedan cambiar. Es más, yo siempre les he dicho a los alumnos, cuando vean una familia gay, no vean la preferencia sexual, vean el comportamiento familiar que tiene cada uno de los miembros de la familia, para que podamos entender de qué se trata, porque si hablamos de la familia gay y vemos la preferencia sexual, nos podemos equivocar en muchos de los aspectos, sino qué roles se juegan al interior de la familia y cómo se juegan, cuál es la característica principal, quién es el que da la última palabra, quién es el líder de esa familia, cómo juega el liderazgo, quién es el que lleva la directriz de qué hacer, qué no hacer, cómo se trabaja aquí, cómo se trabaja allá con todos los quehaceres domésticos. Esa es la parte que a nosotros, son las características que yo veo para después pasar a estudiar el rol y poder entender el rol que se tiene con cada uno de ellos. Por ahí es por donde hay que trabajarle todavía. Por eso les decía, estas clases en presencial nos atiborramos de información y el debate es bueno porque tenemos que clarificar muchos de estos aspectos. Pero hay que hablar, hay que irles dando la justa dimensión. Entonces, muchos de ustedes van a ir viendo estos roles poco a poco y los van a ir manejando poco a poco y se van a dar cuenta que sí sucede. En algún momento, la pareja, una de las dos parejas se convierte en proveedor y es el que dice, vamos a comprar aquí, vamos a hacer allá, aquí hay tanto dinero, y el otro se convierte en distribuidor del gasto familiar y hace las actividades domésticas. Y mañana a lo mejor el otro se cambia y por cuestiones del medio ambiente social que tienen, uno pierde el trabajo y se tiene que quedar en casa y el otro tiene que salirse a buscar el sustento y regresar, y entonces los roles ya se cambiaron, pero no sigue dejando de ser una familia con determinadas características. Eso es lo que tenemos que tener como bien claro para que no tengamos tanto problema. ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Sí, Doc, tengo otra duda. Usted está diciendo que es la clasificación de acuerdo a las conductas o roles que toman los integrantes. ¿Qué pasa en aquella pareja en la que los dos son proveedores y el rol femenino lo toma una tercera persona como una nana? Usted mismo contésteme la pregunta y dígame en qué tipología familiar entra esa familia. ¿Sería una familia moderna? Puede ser moderna, pero la principal característica no está en la modernidad. ¿Puede ser extensa compuesta? Extensa compuesta, sí. Es una extensa compuesta y cuando yo me doy cuenta que la extensa compuesta es papá, mamá, hijos y un familiar no consanguíneo, y luego la combino con una familia moderna donde los dos trabajan, donde los dos aportan solamente, pero no hacen trabajo doméstico, donde el desarrollo de los hijos para cualquier actividad y quien le da valores a los hijos es la nana, no son los papás, ahí es cuando tengo que ver qué característica más importante es la que voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Ok. O sea, para empezar es una extensa compuesta. Ajá. Pero hay que ver qué otra característica tiene. Ahí es cuando lo primero que veo es que es extensa compuesta y digo, caray, pues aquí la nana es la que reparte. Me voy a estudiar más a la familia y veo cómo está, si realmente cae en familia moderna o cae en desarrollo estructural o cae en familia en coyuntura, quién está dando los valores para el desarrollo de los hijos y entonces puedo hacer una clasificación, puedo reclasificar a mi familia, no solamente en familia extensa compuesta. ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces ya es otro panorama completamente diferente. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Marce. No, hasta ahorita no tenemos dudas en respecto a tipología, todo está bien. Creo que nos aclaramos algunas cosillas ahí que teníamos apuntadas con la clase, entonces hasta ahorita todo bien. No sé si los que están lejos de aquí de Monterrey, Lalo, Paola, Adrián, Clarisa, de mí, Fabi, tengan alguna duda. ¿No? Pero después lo vamos a explotar, doctor, no se crea que no le vamos a preguntar nada. Bueno, sale. Ya nomás que pase la pandemia. ¿Qué pasó? Oiga, una duda.
Lo que pasa es que con respecto a lo que estaba comentando y todos los tipos de, todas las tipologías familiares que nos ha explicado ahorita y que vienen en su libro, una familia puede caer en más de un tipo de familia y dentro del estudio de salud familiar, ¿todas esas se deben de aplicar? No, a ver, para el estudio de familia, lo que les pedimos que hagan, lo que se pide inicialmente en el documento es que hagan una clasificación tipológica de la familia en estudio. Su familia, la suya, ¿en cuántas tipologías cae? ¿Y cuál es la más importante? Que esté relacionada con el motivo de estudio de la familia. ¿Sí? Ok. Puede ser que caigan 20 clasificaciones, pero en 20 clasificaciones ninguna de esas es tan importante como pensar que es una familia tradicional, tradicional autoritaria, donde lo que estoy viendo es que hay violencia intrafamiliar. El motivo de consulta es violencia intrafamiliar. De las 300 clasificaciones tipológicas que usted tiene, ¿cuál es la que está más directamente relacionada con la violencia intrafamiliar? Que es lo que a mí me interesa. No me interesa que me definan todos los tipos. Lo que a mí me interesa es que ustedes me pongan las clasificaciones que son más específicas para el motivo de estudio de lo que estamos viendo. ¿Sí? Es como cuando usted tiene varios recursos para un diagnóstico. ¿Cuál es el que más utiliza? Doctor, no se escucha su micrófono. Se escucha muy bajo, muy lejos. Es como cuando usted quiere hacer un diagnóstico en un paciente de urgencias. En urgencias usted tiene un paciente y dice hay que hacerle diagnóstico, pero tiene varios recursos para hacer diagnóstico, desde lo clínico hasta lo de laboratorio. Y de laboratorio le llega un paciente con pérdida de conciencia, 70 años, que sabe usted que es diabético y que vive solo. De toda la batería de exámenes que usted tiene, de todo lo que le hace el laboratorio, ¿cuál es el que va a utilizar? Pues la glucemia. Pues para empezar la glucemia, entonces, ¿qué es el que más se le apega? Pero resulta que le dan la glucemia y le dice que tiene 115. Pero está desconectado, viene desorientado, incoherente. ¿Qué estudio de laboratorio le hace? Pues ahí sí ya tendría que ver un poco más la clínica y no tanto el laboratorio. Porque entonces, a lo mejor una gasometría podría ser suficiente para ver algún tipo de cetoacidosis. Pudiera, pero tiene glucosa normal. Y no hay cetonas en azúcar, en orina. Porque aparte ya le pidió general de orina. Examen de orina. No, o sea, usted ya me dijo, gasometría, ya estoy seguro que está pensando ya en un TAC, está pensando en radiografías, pero nadie ha pensado en electrolitos séricos. A lo mejor tiene una hiponatremia y no sabemos ni qué onda. O sea, de todos los recursos que hay, cuando yo hago el estudio de salud familiar, de todos mis recursos tipológicos, ¿cuál es el que más se acerca a la familia que yo estoy estudiando? ¿Cuál es el que le queda como que así pintadito y que está en relación directa con lo que yo estoy estudiando del estudio de salud familiar? ¿Sí? Porque si no, vamos a tener el problema de poner 30 clasificaciones tipológicas de la misma familia y en todas cae, pero a lo mejor ninguna está en relación directa con el problema por el que la estoy estudiando. ¿Sí me explicó? Que eso es lo que ¿qué es lo que tenemos que buscar? Sí, entiendo que dependiendo del tipo de padecimiento o el motivo de consulta por el cual llega el paciente es la tipología en la cual vamos a ¿cómo se dice? Que es de la que vamos a hablar. Así es. La que más, y ahí ya me conformaría en el estudio de salud familiar que ustedes entregan mínimo. Yo le pedía, por ejemplo, a mis residentes que me pusieran mínimo 5, mínimo, directamente relacionadas. Si era para una clase o para una presentación de un estudio de salud familiar con diapositivas, les pedía que me pusieran todas las que quisieran, pero que me las explicaran, porque eso me da oportunidad a saber que saben utilizar los recursos.
y que cuando me ponen 20 clasificaciones tipológicas y me las explican, digo, ah, caray, estos muchachos sí están estudiando y sí saben hacer las tipologías familiares, pero sería más un ejercicio académico que de presentación de un estudio de salud familiar. O sea, dos aspectos diferentes completamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. Adelante. Cuando se habla sobre las familias tradicionales y modernas, yo entiendo que es en función de los valores de la familia de origen. O sea, es decir, estas familias de origen tienen estos valores y la familia nueva que se formó, si se sale de la regla de los valores de la familia de origen, entonces ya se considera moderna. Pero que me permita desarrollar al individuo hacia el lado positivo. Hacia lo positivo. Pero, por ejemplo, si hablamos en un contexto social, es decir, la familia mexicana, pudiéramos mencionarla que por definición o su mayoría es una familia tradicional con respecto a que el hombre es, o sea, patriarcal, ¿no? O unas familias machistas. Pero si llega a lo mejor una familia europea aquí a México y vemos que esta familia europea, pues ellos son ambas personas son padre y madre, comparten los roles y demás. Pudiéramos como médicos considerar que es una familia moderna, pero ellos en su contexto, porque vienen de otro lugar, pues ellos no son modernos, son tradicionales. No sé si Sí. me explico. Acuérdense que les dije, en un momento histórico determinado y en una sociedad determinada. O sea, ustedes me van a estudiar familias en el 2020, 2021 y quizás 2022, y todas van a ser de Mazatlán. Pero en 3 años, Mazatlán va a cambiar mucho de cómo está ahorita, igual que Monterrey. Va a cambiar mucho en el contexto sociocultural. Entonces, eso es por lo que decimos que es dinámico. Lo que para ustedes sea tradicional allá, a lo mejor para nosotros es moderno acá. Y viceversa. Acuérdense nada más por el desarrollo que cada uno tiene. Ustedes